Marta había planeado pasar la tarde explorando un bosque cercano a su casa. Era su primera vez en el lugar, pero llevaba su teléfono con GPS y confiaba en su habilidad para orientarse. Mientras el sol empezaba a descender, los rayos de luz se filtraban entre los árboles, creando un ambiente mágico que la hacía sentirse tranquila. Sin embargo, al darse cuenta de que no reconocía el sendero, su tranquilidad se transformó en inquietud. Miró su teléfono, pero no tenía señal. Decidió regresar sobre sus pasos, pero el camino parecía distinto, como si el bosque hubiera cambiado mientras caminaba. Tranquila, Marta, se dijo en voz alta, intentando calmarse. A medida que la oscuridad se hacía más densa, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada. Aceleró el paso, sintiendo como el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. Finalmente, decidió pedir ayuda. ¿Hay alguien ahí?, gritó con todas sus fuerzas. El eco de su voz regresó, pero algo no estaba bien. Sonaba más grave, más lento, casi como si no fuera un eco, sino otra voz imitándola. ¿Hay alguien ahí?, repitió el eco, pero esta vez con una pausa inquietante entre las palabras. El miedo de Marta se intensificó. Dio un paso hacia atrás, sin apartar la vista de los árboles que la rodeaban. Fue entonces cuando el eco respondió por sí mismo: «Estoy detrás de ti». El corazón de Marta se detuvo por un instante. Sintió como el aire se volvía más frío a su alrededor. Lentamente, giró la cabeza, pero no vio nada más que sombras. Respiró aliviada por un segundo, pero cuando intentó dar un paso, una sombra más oscura que la noche misma emergió de entre los árboles. Era alta, con una forma indefinida que parecía retorcerse en sí misma. Antes de que Marta pudiera gritar, la sombra se lanzó hacia ella, envolviéndola en un silencio absoluto. Al día siguiente, los guardabosques encontraron su mochila tirada junto a un árbol, pero de Marta no había rastro. Solo quedaba un eco extraño que, según algunos, susurraba el nombre de quienes se atrevían a buscarla. Carlos se despertó en medio de la noche, sediento. La casa estaba en completo silencio, y la tenue luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando sombras alargadas en las paredes. Se levantó con pereza y caminó hacia la cocina. Al pasar por el espejo del pasillo, algo lo hizo detenerse. Su reflejo parecía normal, pero había algo que no podía precisar. Dio un paso adelante, observándose con más atención. Todo parecía en orden, hasta que se giró para continuar su camino. De reojo, notó que su reflejo no lo siguió. Carlos se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Lentamente, volvió la cabeza hacia el espejo. Su reflejo seguía ahí, pero ahora lo miraba directamente con una sonrisa torcida, como si supiera algo que él no. «¿Qué?», murmuró Carlos, sin apartar la vista. El reflejo comenzó a moverse, pero no imitaba sus gestos. Dio un paso hacia adelante, como si quisiera salir del cristal. Carlos retrocedió instintivamente, pero el reflejo levantó una mano y la apoyó contra el vidrio, dejando una marca de condensación. «Déjame salir», susurró el reflejo, aunque Carlos no movió los labios. El sonido no venía del espejo, estaba en la habitación, a su alrededor. Carlos quiso correr, pero sus piernas no respondían. De repente, el cristal comenzó a agrietarse, emitiendo un sonido agudo que llenó el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo levantó ambas manos y golpeó el vidrio con fuerza. El espejo se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos flotaron en el aire, girando y reflejando la misma sonrisa torcida. Carlos sintió un frío intenso detrás de él. Se giró lentamente, y por un instante, no vio nada. Pero entonces, una mano helada se posó sobre su hombro, y la voz familiar susurró nuevamente: «Ahora tú eres el reflejo». A la mañana siguiente, el espejo estaba intacto en el pasillo. Sin embargo, Carlos no estaba en la casa. En el reflejo, su rostro seguía ahí, atrapado,
con la misma sonrisa torcida, golpeando el cristal desde el otro lado. Luis conducía su taxi en la madrugada. La carretera estaba vacía, iluminada únicamente por las luces del vehículo. El silencio de la noche era abrumador y Luis comenzaba a sentir el cansancio acumulado del día. De pronto, vio a una mujer de pie junto a la carretera. Vestía un largo vestido blanco, y su cabello oscuro cubría gran parte de su rostro. Levantó una mano lentamente, pidiendo un taxi. Luis frenó y bajó la ventanilla. ¿A dónde va?, preguntó. Al cementerio, por favor, respondió ella con voz suave y baja. Aunque la petición era inusual, Luis no hizo preguntas. Abrió la puerta trasera y la mujer subió al asiento. Durante el trayecto, ella permaneció en completo silencio, mirando por la ventana. A Luis le resultaba incómodo, pero trató de concentrarse en el camino. Al llegar al cementerio, Luis detuvo el auto frente a la entrada. Se giró para cobrarle, pero el asiento trasero estaba vacío. Señora, dijo, confundido, mientras miraba a su alrededor. Fue entonces cuando notó una nota doblada sobre el asiento. La tomó con manos temblorosas y leyó, gracias por traerme a casa. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró hacia el cementerio y vio una figura caminando entre las lápidas. Era la mujer, pero su silueta parecía desvanecerse con cada paso que daba. Luis, paralizado por el miedo, arrancó el auto y se alejó rápidamente. Esa noche no volvió a recoger a nadie más. Al día siguiente, escuchó en las noticias sobre una mujer que había muerto hace años en un accidente en esa misma carretera. Según las historias locales, era conocida por pedir un último viaje hacia el cementerio, su lugar de descanso eterno. Desde entonces, Luis evita conducir de noche, pero a veces, en sus sueños, vuelve a escuchar esa voz suave diciéndole, al cementerio, por favor.